Hola, soy Carolina Rivera, soy escritora de cine y televisión y entre las cosas que he hecho están Amarte duele, El segundo aire, Las niñas mal, Todo el poder. En cine y en televisión, fui guionista de Bisbirige, El diván de Valentina, en la época en la que hacía televisión para niños. Después estuve como escritora, jefe de escritores en Luis Miguel. También estuve en Jane the Virgin en Estados Unidos como escritora. Y ahora estoy como creadora en una serie que salió al aire hace muy poco que se llama Madre solo hay dos. Para crear una serie, generalmente lo que hago es, al principio trabajo sola. Me imagino los personajes, me imagino la situación y sobre todo encuentro algo, ¿no?, específico sobre lo que quiero hablar, ¿no? Y tiene mucho que ver, yo siento que como con la etapa en la que estoy en mi vida, ¿no? Y las cosas, tengo años y años de escribir y creo que las cosas que me van interesando en ciertos momentos de la vida, pues son los temas que yo tomo para las cosas que quiero escribir, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hago específicamente en una serie de televisión es escribir un pitch, ¿no? El famosísimo pitch que todo el mundo dice, bueno, ¿qué es eso, no? ¿Qué es un pitch? Básicamente un pitch es para mí, y como pitcho yo, son aproximadamente de 8 a 10 cuartillas, ¿no?, en donde platico de qué se trata el piloto de la serie, ese primer capítulo que tiene que ser como la promesa de la serie, en ese primer capítulo debe estar de lo que se va a tratar la serie, ¿no? Está la premisa, están los personajes, está la pregunta dramática más importante de la serie, ¿no? Entonces, generalmente en esas primeras 8 o 10 cuartillas hablo del piloto, de qué se va a tratar, y una vez que llego al final, el famosísimo cliffhanger del primer capítulo, ¿no?, que finalmente lo único que es como la pregunta más grande de la serie, ¿no?, de lo que se va a tratar, lo que te estoy prometiendo que vas a ver, ¿no?, y que se va a resolver a lo mejor al final, no de la primera temporada, pero sí de toda la serie. Después de eso, hago como un pequeño resumen de cuáles veo yo que son como las complicaciones más grandes que va a enfrentar el personaje, hasta llegar a un final de una primera temporada, ¿no? Y ese final de la primera temporada, ¿qué otras preguntas surgen del final de la primera temporada que nos llevan a una posible y potencial segunda temporada, ¿no? Entonces esa es la estructura básica del pitch que yo hago, ¿no? No es con mucho detalle porque son 8 o 10 cuartillas. Generalmente lo que hago es que casi que me las aprendo de memoria y te las platico y medio que la veo, pero no la leo. Solo te lo platico y lo pitcho así, con un estilo. Si es una comedia, pues tiene que estar chistoso. Si es un misterio, tengo que picarte para saber más. En fin, depende mucho de lo que estás pitchando, ¿no? Entonces, ese es como el primer paso, realmente. De ahí, pues una vez que lo vendo, ¿no?, lo que generalmente te encargan es un piloto y una Biblia, ¿no? Y entonces viene como el proceso de más detalle, ¿no? De hacer este piloto, hacer una escaleta del piloto, ¿no?, escribirlo y a partir de ese piloto imaginar el resto de los episodios hasta el final de una primera temporada. Ese es más o menos el proceso inicial, ¿no? Mira, específicamente yo las series que he hecho ahorita, la última que hice, la hice con Netflix.
Y el proceso fue así, ¿no? Yo pitché esto en 8 o 10 cuartillas, un piloto, más o menos, ¿no? ¿Cuáles serían las complicaciones? Todo eso. Y una vez que me aprobaron el pitch, por así decirlo, me contratan para hacer esta Biblia y el primer episodio. Creo que no estoy segura si eso se hace en todos lados en México, ¿sí? Yo no he tenido la oportunidad todavía de pitchar por ejemplo, en Amazon o en Apple, ¿no? Que son como estas plataformas que hay ahorita en México, porque a mí me tocó que llegaran esas plataformas cuando yo estaba en Los Ángeles viviendo y trabajando en Jane Virgin y después en otra serie que se llama Roswell, New Mexico. Y allá tuve la oportunidad de pitchar en múltiples ocasiones con diferentes productores, en fin, y un poco ese es el proceso, ¿no? Tu agente o tu representante te hace una cita con los ejecutivos. Aquí no existe mucho esa figura del agente o del representante, pero generalmente lo que haces es eso, ¿no? Pides una cita con un ejecutivo, tú como creador, ¿no? En el caso de Netflix, ellos te asignan al ejecutivo, ¿no? Y tú vas y presentas o pitchas al ejecutivo y el ejecutivo aprueba o no la serie, ¿no? Entonces, sí es una cuestión un poco como de conocer, ¿no? De que te pasen como un poco el tip de, pues, a dónde tienes que hablar, con quién tienes que hablar, ¿no? ¿Quiénes son esas personas o esos ejecutivos que deciden, ¿no? En las distintas plataformas? Y ese es como mi primer consejo, ¿no? Es decir, primero hay que hacer la tarea, ¿no? Hay que saber quién está en Amazon, quién está en Apple, quién está en Sony, quién está en Netflix, ¿no? ¿Con quién va uno en Televisa? ¿Con quién va uno en Azteca? ¿Con quién va en Imagen? Y entonces, una vez que sabes con quién, pides una cita, ¿no? Y aunque sea difícil a veces que te la den, pues creo que uno debe de insistir, ¿no? Porque yo sí siento que los ejecutivos siempre están como en búsqueda de esas nuevas ideas, ¿no? Creo que hay mucho tiempo de aire, hay mucha necesidad de contenido, ¿no? Y creo que esa es una manera de hacerlo, ¿no? Otra manera de hacerlo es también investigar quiénes están produciendo ya con esas plataformas, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Ver en Netflix lo que son las producciones mexicanas, ¿no? Y entonces te darás cuenta que, por ejemplo, Madre Solo Hay Dos la produjo Perro Azul, ¿no? Y en Perro Azul están Alexis Friedman y su socio Hugo Churto, ¿no? Entonces, tú sabes que ellos son Perro Azul y ellos son una compañía productora que están produciendo ya con Netflix, ¿no? Y entonces, bueno, pues una vez que tienes sus nombres, averiguas sus teléfonos, ¿no? Y hablas a Perro Azul y pides una cita con ellos o pides o simplemente preguntas cómo puedes hacerles llegar un proyecto, ¿no? Y creo que pues son las distintas maneras, ¿no? De poner tus proyectos ahí. Yo sé que es difícil, es un camino, la verdad, muy difícil como creador, como escritor, poder poner tus proyectos al aire, ¿no? Ahora, otra manera muy fácil es, cada vez más los medios están, digamos, el internet es democrático, ¿no? Entonces, pues, también eso, ¿no? O sea, yo sé de muchas historias en donde series web se convirtieron en series para la televisión de paga, ¿no? Y para las distintas plataformas, en fin. Entonces, creo que hay muchas maneras, ¿no? Tú puedes escribir con tus amigos, ¿no? Agarrar y hacer algo, ¿no? Y subirlo al internet
y esperar que a lo mejor tenga los suficientes views para que llame la atención de la gente que está buscando contenido, ¿no? ¿No? O sea, creo que hay muchos ejemplos de gente que se pone a hacer cosas y las sube, ¿no? Y pues necesitas muy poco equipo, la verdad, muchas ganas, eso sí, y mucha creatividad, ¿no? Para que entonces tu contenido sobresalga. Mira, afortunadamente, pues sí, a mí me tocó cuando no había, ¿no? Cuando no había streaming, no había plataformas, solo había 2 televisoras, ¿no? Y entonces de pronto pues era como muy difícil, todavía más difícil, ¿no? Como llegar a poner algo tuyo en algún canal de televisión, ¿no? Yo pues tuve mucha suerte, empecé en Canal 11, ¿no? Con Disvirige, todos estos programas de los que ya platicamos. Y pues de ahí, no sé cómo, llegué también a Televisa, ¿no? A hacer una serie con Eugenio Derbez, que se llamaba La Alegría del Hogar, ¿no? Y esa serie tuve la suerte de que la viera Mark Cherry en Estados Unidos, y Mark Cherry es el creador de Desperate Housewives, de Esposas Desesperadas. Él la vio, la compró a Televisa, ¿no? Y eso de alguna manera, como Mark Cherry me dio crédito en esa serie como creador original, eso me consiguió un agente y por eso me fui a Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero pues como tú dices, son golpes de suerte, la verdad, ¿no? Y mucho trabajo también, o sea, no todo es suerte, también es trabajo, ¿no? Y ¿cómo era antes? Pues sí, antes había 2 televisoras y si no había más, pues sí. Y muy pocas series. Yo creo que fue esa época de Televisa en la que como que se empezaron a hacer series de manera muy tímida, ¿no? Y bueno, yo me colé por ahí y eso me llevó a Estados Unidos, ¿no? Y luego ya llegaron las plataformas y ahora todo son series. Pero antes de eso, pues eran telenovelas prácticamente, ¿no? O programas de concurso, o también como programas cómicos, pero como de sketches, ¿no? O sea, había, la verdad, pues, el género de la serie, pues no era muy socorrido en México, la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque son caras, ¿no? Porque es difícil amortizarlas, hay mucho uso de locaciones, en fin, ¿no? Pero sí, efectivamente, muy poco, muy poco, y ahora pues con la presencia de todas las plataformas y de todos los que además están produciendo aquí, pues hay muchas más oportunidades, ¿no? Y creo que hay que buscarle por todos lados, ¿no? Mira, cuando te basas en la vida de alguien, siempre es como muy difícil, ¿no? O sea, uno, porque ese alguien, o sea, eso que vas a contar no necesariamente es la vida de esa persona, sino que nada más está basada en, ¿sabes? Porque la vida es muy aburrida, aunque sea la de Luis Miguel, ¿sabes? O sea, es decir, tú la tienes que hacer funcionar para la pantalla, tienes que ponerle momentos, volverlos dramáticos, buscar los antagonistas, las fuerzas antagónicas, en fin, ¿no? O sea, tienes que convertirlo en material apto para la tele, ¿no? Y para ser visto. Entonces, nosotros, sí, fue un proceso en donde hubo muchas entrevistas por parte de Gato Grande, que es la productora, a Luis Miguel. Por otro lado, trabajamos con periodistas que tenían libros sobre la vida de Luis Miguel y que habían entrevistado como a mucha gente a su alrededor, ¿no? Y entonces tenían como, y eran en específico Juan Navarro, uno de ellos, un periodista como muy serio, ¿no? Porque hay de todo tipo de periodistas. Él es un periodista muy serio, que hace